Yo creo que la situación del Estado es verdaderamente dramática. Estamos viendo que desaparecen entre 1 y 2 niñas, adolescentes o mujeres diarias. Tuvimos en Veracruz, es que la sociedad se tiene que organizar, porque nadie va a velar por nosotros en una situación como la que estamos ahorita, de destrucción del tejido social, de omisión y negligencia de las autoridades para tratar estos casos que son ya cotidianos, porque el asunto es que el crimen, el gran crimen también se diluye, se sedimenta hacia el pequeño crimen. No solo porque la violencia genera más violencia, lo cual sí es cierto, pero también parece propio de la condición humana, sino porque tenemos que plantearnos formas novedosas de plantar un alto ante este tipo de elementos con los que nos encontramos. Creo que en la Universidad Veracruzana, como en otras universidades tanto de México como de otros países, en el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha seguro que ocurre lo mismo, tenemos la certeza de que podemos construir constelaciones de personas y de grupos de trabajo que pueden realmente no solo hacer frente a fenómenos calamitosos como son las muy diversas, sutiles y otras veces groseras formas de violencia, sino que tenemos que presentar nuevas formas de construir espacios en los que la violencia quede acotada y quede totalmente asfixiada. Desafortunadamente, vivimos en la certeza de que ante la violencia poco o nada se puede hacer, y también seguimos pensando que hay espacios que están libres de violencia, con lo que está libre de violencia no son los espacios, sino las personas que habitamos en ellos, ¿no? Todo esto lo comento porque espacios y procesos de discusión como los que se están dando aquí desde este momento, el día de hoy y el día de mañana, y las siguientes conversaciones que se puedan desarrollar a lo largo de las diferentes semanas, meses y años, son fundamentales no solo para repensarnos, para darnos cuenta de cómo estamos ubicados en un espacio donde sí es posible construir una alternativa a las diferentes violencias que se nos presentan y, por otro lado, animar a buscar formas innovadoras para poderlos transformando estos entornos. Y así vemos las consecuencias en Veracruz, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Baja California. En algunos de esos estados existe pax mafiosa, porque un solo grupo criminal se adueña del territorio, como en Durango, bajan los homicidios, bajan las desapariciones forzadas, triunfa el cartel de Sinaloa, colocan a sus alcaldes, colocan a sus procuradores, colocan a sus gobernadores, y entonces en esos ámbitos territoriales como Durango baja la violencia y existe una gran pax mafiosa, un estado mafioso que sigue extorsionando, siguen traficando personas, siguen traficando migrantes, pero sin la violencia que ha visto Veracruz. Pero en otros lugares como Veracruz, Tamaulipas y en el futuro Chiapas, nos vamos a encontrar con que diferentes grupos como pirañas del poder, sea legal o sea ilegal, comienzan a disputarse el poder con violencia y con más corrupción. Ese es el caso de Veracruz. La delincuencia organizada más organizada de México es la política empresarial, legal. El Chapo Guzmán es un pie de página comparado a eso. Que las medidas a tomarse, las políticas públicas que deben implementarse para salir de este infierno, están claramente delineadas. No hay ningún tipo de dudas sobre qué políticas habría que implementarse. ¿Por qué? No porque yo lo diga. Es porque ya un concierto de naciones, de países que van desde Italia, Indonesia, Colombia, Brasil últimamente, implementan esas políticas y han logrado contener a estos delincuencia organizada de Estado, principalmente, porque se comienza por limpiar al Estado y después se va hacia el Chapo Guzmán. En los 90 una buena parte de mis entrevistas las realicé con grabadora de este tamaño, una grabadora no de periodista de estas finitas, sino una grabadora grande, con casetes estándar. La hice sobre todo en las casas de mis informantes, pero también en muchos lugares públicos, en cafés, en lugares de trabajo, en bancos, en los parques. No me encontré con temas tabú en mis entrevistas en los años 90. Y si fue así, probablemente dejaron de serlo después de algún café, alguna cerveza o algún ron. Ya dejaron de ser tabús. Muy pocos informantes me pidieron entonces, de modo explícito, que preservara su nombre, que anulara su identidad en una futura publicación. Es más, la mayoría estaban interesados en saber si iban a salir y que dijera con su nombre y apellido. Nadie estaba preocupado porque yo le diera garantías sobre quién iba a acceder a dicha entrevista o a su transcripción. En este abril pasado
no pude hacer entrevistas con mi grabadora digital Sony, sino con mi teléfono móvil, a la vista de todo el mundo. Pero que la gente no lo reconocía como que el móvil estaba grabando, ni mucho menos. Veían un móvil, en una conversación, hasta ahí. Casi todas las entrevistas las realicé en casas. Y cuando eran en cafés, el tono de voz disminuía notablemente. Cochancle, un joven periodista del puerto, respondía así a mi pregunta. Yo le preguntaba, ¿cómo piensas que estos años ha cambiado la vida cotidiana de los periodistas? Pues sí que ha cambiado bastante, porque, sobre todo, la gente que cubre policíaca es más donde más ha cambiado. Eso es lo que más se ha visto, porque pues esa gente, sus fuentes primordiales siempre fueron policías. Y luego esos policías, de cierta manera u otra, tienen que afiliarse a ciertas órdenes. Y estas órdenes, pues muchas veces, que cierto cartel ya les infiltró. Entonces, pues llega un momento en que dejan de ser tus fuentes y se convierten en tus jefes. Ya te ordenan lo que debes publicar o no. Y como no hay instituciones a las que puedes acudir, porque pues las mismas que vas a denunciar son las que están pasando la información, pues entonces vas con tus jefes en los medios. Ellos, ¿qué pueden hacer? No les interesa. Hay un claro no interés en su reportero.